Cordial saludo, bienvenidos a estos cuentos de la noche, noche de cuentos, mitos, leyendas, historias, principalmente de Colombia y América. Hoy continuamos con la segunda entrega del Pirulino, la historia alejada en los tiempos del padre al que le vieron el pirulinito, el padre Pirulino, el padre Nemesio. En el desarrollo de este cuento hay una parte chismosa que yo desafortunadamente no pude contener la risa. La grabé 2 veces, pero no pude contener la risa. Por favor, me disculpan. El padre Pirulino ya no será el padre Pirulino después de este episodio. Bienvenidos. Continuemos con la historia. Pirulino 2. Final del episodio anterior. Después de la vergüenza pirulina del padre Nemesio, el párroco del pueblo, doña Ermelinda o doña Furiosa iba adelante llevando de cabestro con su lazo la mula que cargaba amarrado como muerto a don Sebas, el borrachito. En el camino debían pasar por un angosto sendero que bordeaba un acantilado profundo y al que los campesinos llamaban el Paso del Diablo. Y fue allí, precisamente allí, que al pisar una piedra que se desprendió, la mula de don Sebas dio un traspié. Al sentir el jalonazo y ver que la mula con su esposo caía, doña Furiosa trató de contener el lazo que sostenía la mula, pero el cabestro se rompió y la mula con su carga cayó a lo profundo del despeñadero, al acantilado que daba forma al Paso del Diablo. ¿Qué es eso? ¿El Paso del Diablo? En aquel tiempo el Paso del Diablo era vía obligada para los habitantes de la vereda La Diabla, en su mayoría cultivadores de café. A la Diabla la llamaban así en recuerdo de una damisela muy bonita y adolorida, quien por causa de una pena de amor y en tiempos pasados, le dio por pasearse toda en pelota por los caminos, fincas y casas, y lo hacía dando gritos de rabia y de dolor. Entonces uno de los finqueros, en una reunión llamada para solucionar el problema, en alusión al Paso del Diablo, donde más gritaba la jovencita en pelota, le dijo a los presentes: «Es una diabla, una verdadera diabla». Pero esa es otra historia. Sigamos. Muy angustiada doña Ermelinda o doña Furiosa vio que el borrachín don Juan Sebastián, amarrado como muerto sobre la mula, había caído con ella. Había caído con la mula a lo profundo del Paso del Diablo. De inmediato bajó de su montura, miró la recóndita caída, pero la abundancia de vegetación no le dejaba ver el fondo. Entonces comenzó a gritar hacia lo hondo, llamando con repetidos y angustiosos gritos: «¡Sebas! ¡Sebas! ¡Sebastián!». Nadie respondía. Entonces el corazón se le oprimió y en ese momento se dio cuenta cuánto amaba a su Sebas, a su esposo borrachín. Sí, doña Furiosa, contrario a todo lo que la gente decía, era capaz de amar. ¡Qué cosa tan rara! Desesperada y casi llorando al ver que estaba completamente sola, montando su mula corrió al galope hacia el pueblo. El Paso del Diablo quedó solo y en silencio. ¿Pero qué era el Paso del Diablo? El tal Paso del Diablo, ubicado a unos 2 kilómetros del pueblo, era una depresión en medio de 2 montañas,
en cuyo fondo estrecho y oscuro por la vegetación discurría una quebrada. Aquel era un lugar miedoso y poco explorado donde decían que habitaba el demonio. Lo llamaban del diablo porque en ocasiones desde el fondo subían sonidos infernales parecidos al rugido del diablo. Eso decían. Ya en la placita del pueblo, doña Furiosa, o doña Ermelinda, dando gritos y pidiendo ayuda, llamó la atención de las gentes. Cuando la policía llegó, entre sollozos les contó que su esposo había caído a lo profundo del paso del diablo. El chisme corrió en segundos por el pueblo, y al final de la cadena lenguilarga, el comadreo decía: «La Furiosa mató a don Sebas, lo tiró por el despeñadero, lo tiró por el paso del diablo. ¡Qué vieja tan mala!». Otra contestaba: «Claro, antes le aguantó las borracheras». Otra agregaba que la Furiosa quería las tierras del borracho y que por eso lo mató. En la placita, todos escuchaban los pedidos de ayuda de la Furiosa, pero nadie hacía nada. Los policías no sabían qué hacer. En eso, la señora más chismosa del pueblo, con la boca que le sabía bochinche, sin haber escuchado toda la historia real de la Furiosa, entró corriendo a la iglesia. Y al encontrar al padre Pirulino, el padre Nemesio, le contó que doña Ermelinda había matado a don Juan Sebastián y que lo había tirado por el hueco del paso del diablo. El cura, al escuchar, se echó una bendición y a continuación la bochinchosa le dijo: «Mire, padre, a la Ermelinda esa la tienen en la plaza del pueblo y la policía se la va a llevar presa». El padre Pirulino se alarmó. Doña Ermelinda era la que más ayudaba a la parroquia y aunque brava, él sabía que adentro, muy pero muy adentro, allá escondida en un rincón de su corazón, estaba una mujer tan dulce y buena como un angelito. El cura, olvidando a la chismosa, corrió para la plaza. La chismosa sonreía satisfecha, porque era la primera que le había llevado la noticia al sacerdote. En la plaza, y al ver que nadie hacía nada para ayudarla, doña Furiosa, la que decían se creía más que los demás, estaba transformada en una impotente, debilucha y llorona señora. Una señora que lloraba amargamente. El padre Nemesio, al llegar y ver que aquella matrona fuerte y recia lloraba, para tranquilizarla la abrazó. En eso, la chismosa, que había llegado alrededor del corrillo que se armó alrededor de Ermelinda y el cura, viendo que el sacerdote abrazaba con ternura a la Furiosa, le dijo a una mujer que estaba a su lado: «Esos dos tienen algo». La mujer, al escuchar, miró aterrada a la pareja abrazada. La lenguilarga repetía: «Sí, señora, tienen algo. Eso se lo aseguro». Cuando al fin se calmó, doña Ermelinda le contó al sacerdote lo ocurrido. Le contó que su esposo estaba en lo profundo del despeñadero del paso del diablo. Entonces el cura, al ver que nadie reaccionaba, y como él en su juventud había sido Boy Scout y sabía de rescates, ordenó que trajeran 2 rejos de cuero largos y que le alistaran una mula. El matarife del pueblo, que había escuchado todo, corrió a su vecina carnicería y trajo los rejos. Un vecino que tenía una mula ensillada la trajo y se la ofreció al cura Pirulino. Un rato después, por la vía pedregosa que llevaba a la vereda La Diabla,
Montados en sendas mulas iban el cura y doña Afligida. Detrás marchaban a pie los policías, y con ellos más de la mitad del pueblo. La chismosa Lenguilarga no quería perder detalle. Ya a orillas del despeñadero profundo, angosto y oscuro del Paso del Diablo, el cura se quitó la sotana, cuidando que de su pantalón no se le escapara el pirulinito. Luego hizo un cinturón de seguridad con un pedazo de rejo y después el otro extremo de un rejo lo amarró a una gran piedra. Luego, como si fuera un vaquero diestro, lanzó el rejo enrollado al fondo del Paso del Diablo. Y así comenzó a bajar por el precipicio rumbo al fondo desconocido donde decían que gritaba el demonio. A la orilla del camino, medio pueblo acompañaba a doña Afligida, y desde arriba, inclinados, los curiosos vieron cómo el padre Pirulino desaparecía entre la vegetación. El silencio reinaba, y así pasaron unos minutos. Entonces, surgidos de lo profundo, comenzaron a escuchar unos gritos infernales. Gritos que iban seguidos de otros que como palabras nadie podía entender. La chismosa Lenguilarga gritando dijo: «Dios mío, el padrecito se encontró con el diablo, seguro lo mató». Otra dijo: «Sí, el diablo está gritando porque el padre lo está bendiciendo». Al escuchar esos comentarios, a doña Afligida le temblaron las corvas, y gimiendo se sentó en el piso, en el suelo del camino. Los gritos espantosos seguían. «¡El diablo está gritando!», eso dijo un policía, y unas señoras rezanderas se arrodillaron y comenzaron a cantar, a rogar a grito entero la oración de San Miguel Arcángel. «San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio». Entonces, de un momento a otro, cuando las señoras terminaron la oración a San Miguel Arcángel, los gritos cesaron. Todo quedó en silencio. La Lenguilarga chismosa gritando dijo: «El demonio mató al padre Pirulinito, seguro lo descuartizó». Al escuchar, doña Furiosa, ahora doña Afligida, cayó. Se desmayó. El dolor penetró en su corazón y fue más fuerte que ella. Todos mirando al fondo se apiñaban temerosos, unos y otros temblando de miedo. Por largo rato, los acompañantes mirando el fondo guardaron silencio. Entonces, un policía gritó llamando: «¡Padre Nemesio! ¡Padre Nemesio!». Nadie contestó. A doña Afligida Furiosa la despertaron y ella, tirada en el suelo empedrado, lloraba y lloraba. Lloraba la muerte de su amado don Sebastiancito. Entonces, la chismosa Lenguilarga, con la boca que le sabía bochinche, dejó el grupo y corriendo se fue hacia el pueblo para ser la primera en dar la noticia. «El diablo mató al padre Nemesio
y don Sebastián está muerto. Regresemos al precipicio. Más de una hora después del último grito, a la orilla del camino solo quedaban doña Furiosa afligida, los dos policías, el carnicero que recogía su rejo de cuero torcido y dos amigos de doña Furiosa. Los demás, afligidos y asustados por los gritos del diablo, regresaron al pueblo. A lo lejos, las campanas de la iglesia tañían en duelo. El padre Nemesio había muerto. En el precipicio, contrario a lo que se esperaba, unos minutos después de que sonaran las campanas, arrimaron al lugar el alcalde del pueblo, acompañado por su secretario, dos concejales con sus esposas, el médico del puesto de salud, el sacristán de la iglesia y con ellos el sepulturero. Todos iban con cara de compungidos y se arrimaron a doña Furiosa o doña Afligida para darle el pésame. El alcalde prometía una comisión de rescate, pero había que esperar a los expertos en esos menesteres, los que vendrían del pueblo vecino. Luego, enterados de la noticia, los peones de la hacienda de doña Furiosa y su marido, en la vereda La Diabla, también llegaron. La Lenguilarga, que no quería perder detalle, también llegó, y alguien trajo un portacomidas con un caldito para doña Furiosa afligida, pues de ella sabían que no había comido nada. Doña Furiosa afligida y desgonzada lloraba y lloraba, no quería caldito. Algunas de las rezanderas, que también regresaron después de hacer algunas labores en su casa, se arrodillaron y rezaban el «Dale, Señor, el descanso eterno, brilla para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brilla para ella la luz perpetua». El ambiente era totalmente fúnebre. A las 7 de la noche no llegaban los rescatistas, y allá arriba en el despeñadero, al lado de doña Furiosa afligida, todos los presentes esperaban. Esa noche había luna y todo estaba clarito. En esas estaban cuando de pronto retumbó un grito ronco y grueso muy cercano. ¡Ya llegué! Todos quedaron paralizados. La Lenguilarga gritó: ¡El diablo llegó! ¡Llegó el diablo! ¡Vino por nosotros! ¿Quién dijo? Ay, perdón. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Dos rezanderas se desmayaron. El alcalde se orinó en los pantalones. Los policías salieron corriendo camino del pueblo. La Lenguilarga, que gritaba de terror, sin darse cuenta tropezó y comenzó a caer hacia el precipicio. Por fortuna, el médico del puesto de salud del pueblo, el que estaba más tranquilo, alcanzó a cogerla de un brazo, y si no es así, la vieja se mata. Alcanzó a cogerla de un brazo, y si no es así, la vieja se mata. Doña Furiosa, asustada, quedó temblando. Ay,
Doña Furiosa, asustada, quedó temblando arrodillada. El sepulturero y el carnicero se agarraron sospechosamente de... ¡Perdón! El sepulturero y el carnicero se agarraron sospechosamente de la mano y luego se abrazaron. Un concejal, sin temor a delatarse, abrazó a la esposa. Un concejal, sin temor a delatarse, abrazó a la esposa del otro concejal. Y la esposa del otro concejal se abrazó al alcalde orinado. El otro concejal se abrazó al sepulturero y al carnicero. El otro concejal se abrazó al sepulturero y al carnicero. Noche de terror y pecados descubiertos. La Lenguilarga, salvada por el médico, olvidándose del miedo, aterrada, observó la escena, los abrazos y cogidas de mano. Entonces miró con malicia, y luego de pensar un poco, la boca le quedó sabiendo a bochinche. El chisme iba a ser inmortal. Entonces, de improviso, una luz que venía por el camino alumbró de lejos. Y entonces a unos metros sintieron los pasos de una bestia y luego, más claramente, se escuchó un grito. ¡Furiosa, Furiosa! ¡Ya llegué! Todos, en las mismas posiciones temerosas y pecaminosas en las que estaban, vieron que montando en una mula venía don Sebastián, y detrás de él el padre Nemesio, alias Pirulino, y con ellos 2 campesinos que traían una linterna muy potente. Doña Furiosa Llorona, escuchando la voz de su marido y luego viéndolo llegar montado en una mula, se levantó como un resorte y fue en busca de su amado borrachín. Ya en el pueblo, mientras don Sebastián borracho era atendido por el médico quien le curaba algunos raspones, el cura contó que abajo en el precipicio, en el fondo, había un pozo grande y profundo creado por la quebrada, y que allí, en la mitad, había caído al agua la mula con don Sebastián amarrado, y que por eso se habían salvado. Contó que la mula con su carga se salió a la orilla y don Sebastián borrachín, despierto por el agua, seguía amarrado en la montura. Y fue allá abajo en donde los encontró. Entonces fue corriendo y desamarró a don Sebas, y viendo que él y la mula estaban bien, gritó muchas veces hacia arriba. Gritó avisando que don Sebas estaba vivo, pero que nadie le contestó, que seguro nadie entendió, porque allá abajo en el hueco donde estaba el pozo había muchísimo eco. Luego el cura contó que entonces, viendo que no podía subir con la mula y el borrachín, siguió la ruta de la quebrada hasta salir del desfiladero, que eso lo hizo bien abajo del Paso del Diablo, y que allá encontró unos campesinos que lo ayudaron a regresar. Y esa fue la historia. Desde ese día, doña Furiosa se transformó en doña Melosa. Consentía y besaba a su borrachín, quien, dicho sea de paso, no volvió a beber, abandonó su vicio. Por su parte, el cura Pirulino se transformó en el héroe del pueblo, y nadie lo volvió a llamar Pirulino. La Lenguilarga, emocionada por el chisme fresco de las historias clandestinas de los concejales, el alcalde, el carnicero y demás,
con todo lo de los abrazos y las cogidas de mano. Y cosa rara, nadie le hizo caso. Entonces se enteró que todo el pueblo lo sabía y que ella era la única que no conocía los detalles. Y así termina este cuento pirulino, un cuento que nació en un antiguo pueblito cafetero enclavado en las estribaciones de la cordillera central de Colombia, en tiempos de la Diabla, la jovencita empelotada que lloraba por un mal de amores. El padre Pirulino, la chismosa, no sabía la verdad de todos los chismes en el pueblo. La chismosa se fijaba en todo menos en lo que era evidente, y lo descubrió a través del susto. La historia de la Diabla es otro cuento, algún día se lo narraré. La Diablita, pobrecita, ella solita, con un mal de amores. Bueno, y así llegamos al final de estos cuentos de la noche. En el próximo Cuentos de la Noche, que es especial, ya ahí aparece el letrero de cuando aparece, el día que aparece, vamos con una historia, un mito, una leyenda muy común en las Américas, con diferentes personajes y diferentes escenarios. La historia del cura sin cabeza. Mientras lo miraba, ¡oh sorpresa terrorífica! De un momento a otro los ojos de la cabeza, los que miraban hacia adelante hacia un punto indefinido, giraron. Sí, giraron. Los ojos de la cabeza del decapitado se movieron y aterradoramente miraron. Fijaron la mirada en Calixto. Entonces los ojos del muerto parpadearon. Un grito africano de terror sonó en la montaña. Eso fue lo que pasó. El cura sin cabeza estará dividido en dos partes. Es muy largo, más de 1 hora dura ese cuento. Los esperamos que disfruten ese cuento en las noches de misterio, terror y ante todo de cosas raras y extrañas. Muchas gracias por su atención, a todos ustedes, a los miembros, a los que están llegando, a los tobaristas, muy gentiles.